uno... Un tema muy sensible. Croacia cierra sus fronteras ante la masiva llegada de los inmigrantes refugiados que intentan subir a bordo de un tren en la frontera entre Serbia y Croacia. Veamos. Croacia está a tope y no puede registrar a más migrantes, tal como establecen las normas de la Unión Europea. Así lo ha afirmado el primer ministro croata Zoran Milanovic, que ha dicho que aunque no pueden cerrar sus fronteras, pueden brindarle transportes a los miles de desplazados para llegar a las zonas limítrofes con Hungría y Eslovenia. Hungría cerró su frontera con alambradas, pero eso no es una solución. Tampoco lo es que Croacia se convierta en lo que llama la Unión Europea y la Comisión Europea un punto caliente para refugiados. Eso significaría que Croacia sea un centro de acogida para refugiados. El plan de Zagreb es que los refugiados se embarquen en buses con destino a Baransklo, Petrovcelo, una localidad ubicada en el lado de la frontera húngara. Una vez allí, los migrantes serán conducidos a centros de registro cercanos a Austria. Sin embargo, los más de 35 grados de calor impacientan a los extranjeros que se encuentran en la ciudad fronteriza de Torbani, donde la temperatura parece incrementarse ante la falta de buses y trenes para trasladar a los recién llegados. Si esto continúa, yo preferiría volver a mi país. No puedo quedarme aquí. Estamos cansados, enojados, hambrientos. Sentimos de todo. Es horrible. Croacia aplicará este plan si es que Serbia sigue enviando a los refugiados a sus fronteras. La Unión Europea continúa haciendo caso omiso al reparto de refugiados y Eslovenia y Hungría pongan trabas a la ruta de inmigrantes. Desde Estocolmo, los primeros ministros de Suecia y Francia, Stefan Löfven y Manuel Valls, han defendido la necesidad de plantear un acuerdo permanente para el reparto solidario de refugiados dentro de la comunidad. De lo contrario, el sistema Schengen se vería amenazado. Quien también destacó la necesidad de integrar a más refugiados a largo plazo es la canciller alemana Angela Merkel, durante la inauguración de la edición 66 de la Feria Internacional de Automóvil en Frankfurt. La gobernante señaló que su país es atractivo para los refugiados. Queremos dar ayuda a los que necesitan protección, pero debemos decir a los que solo vienen por motivos económicos que deben abandonar nuestro país, aseguró Merkel al enfatizar los motivos humanos que impulsan a su país a ayudar a los migrantes. Respecto a la cooperación que deben mostrar los países de Europa, el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, ha destacado la necesidad de que los países europeos proporcionen apoyo financiero a Turquía, que ha gastado más de 7.600 millones de dólares para atender a más de 2 millones de sirios que han huido de la guerra. Desde Ankara, Steinmeier indicó que Turquía se ha convertido en uno de los países de mayor tránsito de inmigrantes que buscan llegar a Europa del Norte. Muy bien, pues la gran pregunta es qué hacer, ¿no? ¿Qué pueden hacer países pues como Alemania, Francia y el resto de la Unión Europea para buscar una solución frente a otros, por ejemplo, como República Checa, Hungría, Polonia, Eslovaquia, incluso ahora Croacia, que ponen freno a los refugiados? Hay países que no quieren las cuotas, no aceptan, y está como que cada país por su cuenta está tratando de resolver el tema de los refugiados cuando forman parte de una comunidad, que es la comunidad europea. ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede hacerse? Exacto, ese es el problema. Aquí la solución pasa por el ámbito comunitario, por la Unión Europea. Lamentablemente los países europeos no se ponen de acuerdo. ¿Y eso por qué? Porque están prevaleciendo los intereses de cada país. Por eso vemos a una Hungría que ante la falta de acuerdo pues hace lo más fácil, cierra sus fronteras con Serbia. Ahora cerrando también sus fronteras con Croacia y con Rumanía. ¿Croacia qué hace? Recibe gente un momento, pero se ve desbordada. ¿Qué va a hacer?
hacer? Cierra su frontera con Serbia. La pregunta es ahora, ¿qué va a hacer Serbia? Que no es un país de la Unión Europea. ¿Qué va a hacer Serbia con toda esta avalancha de gente que está viniendo desde Macedonia y Grecia? Pues los temores crecen sobre la situación de los migrantes. ¿Qué hace Alemania? Alemania cierra la frontera. Luego de un discurso hace un par de semanas muy abierto a recibir a refugiados sirios, iraquíes por temas humanitarios, ahora cierra. Y yo tengo la impresión que este cierre de la frontera es una señal a países como Hungría, como Croacia, una señal diciéndoles, si ustedes no van a aceptar un acuerdo comunitario, que dicho ese paso, Alemania pues empuja todo este tema de las cuotas, pues yo cierro mi frontera y a ver ustedes qué hacen los migrantes, complicándose ustedes la vida. Así que estamos en un juego político, no solamente en aras de satisfacer sus propios intereses, sino un juego de poder en aras de poder llegar a un acuerdo comunitario, que finalmente es la solución. En otras palabras, lo que ha terminado pasando es básicamente que la integración europea, que se fundamentaba, entre otras cosas, en un área de libre movilidad, que era la zona Schengen, pues está siendo hoy fracturada por fronteras nacionales, está siendo cada vez más controlada, y más bien lo que en verdad necesita Europa no es terminar con la integración, sino más bien necesita más integración. Es decir, el hecho que Hungría sea diferente a Alemania y que Alemania genere más incentivos significa que todavía la integración en Europa es débil y falta mucho por avanzar. Entonces, no podemos retroceder en la integración. El proceso es lo que necesitamos, lo que necesita Europa es mayor integración. Claro, y además que suena muy bonito lo de unión, claro, unión para el libre movilidad de los ciudadanos, pero también en casos como esas crisis humanitarias, ayudar, ¿no? O sea, todos poner la mano, vamos a dividirnos, cumplir con las cuotas, pero ¿qué puede hacer, por ejemplo, Alemania con los que no quieren cumplir con las cuotas? ¿Obligarlos? ¿Amenazarlos con su salida de la Comunidad Europea? ¿Qué puede pasar ahí? A ver, en primer lugar, este no es solamente un tema de solidaridad que podría ser, pues, que está muy vinculado a una problemática humanitaria, sino también es un tema de responsabilidad. ¿Y por qué? Porque Europa tiene responsabilidad por lo que pasa en gran parte del mundo. Es decir, cuando uno piensa en el escenario sirio o iraquí, Europa, pues, con Estados Unidos tienen una responsabilidad. De alguna manera, el apoyo a los rebeldes desde sus inicios contra el régimen de Bashar al-Assad, pues ha significado en parte la situación que hoy vive Siria. Así que no solamente es solidaridad, es responsabilidad también. Pero por otro lado, con lo que tú señalas, ¿qué pueden hacer los refugiados si no están de acuerdo? Pues en ese caso, pues vamos, se les está dando una cierta ayuda. Así que la idea es, no solamente es que los reciba un país, sino que reciban ciertas condiciones. Es decir, cuando un refugiado se va a un país, de alguna manera va a tener que recibir algunos derechos especiales, de educación, salud, y una serie de consideraciones para poder llevar adelante su vida. No es simplemente llega al territorio y bueno, pues a ver qué pasa. Así que yo creo que en estas circunstancias los refugiados deberían entender, y si no, pues movilizarlos, en tanto pues se está cumpliendo el objetivo, que es el tema humanitario. Aquí yo entiendo que cuando un refugiado va a un país, lo hace por varias razones. Primero, piensa en el tema económico, un país más desarrollado, por eso van a Alemania. Segundo lugar, piensan en donde tengan familiares, que también es importante. Y en tercer lugar, piensan en la flexibilidad de la legislación, porque países como Suecia, Alemania y Reino Unido son mucho más flexibles para lograr, pues, permanencia que otros. Así que, obviamente, los propios refugiados tienen sus propios intereses, pero en una situación como la que se vive, un plan de cuotas, avalancha, pues, ¿no? Sí, un plan de cuotas, y cuotas que aseguren, pues, de alguna otra forma, pues, su vida, que finalmente es lo más importante acá, me parece que deben aceptarlos todos. Claro, porque por ejemplo ya Jordania, el Líbano, ya rebasó ya la cuota que deberían hacer, yo creo que han hecho bastante, pero es que como que es todo un país que se está saliendo. Siria no se va a quedar ya sin habitantes por la violencia que está viviendo, y uno se pregunta, pues, que realmente la Unión Europea, pues, cometió un error. Es que nunca, en 4 años de guerra con Siria, o sea, en Siria, nunca pensó que iba a pasar esto. No, ahora, o sea, no había un plan, o sea, no, un plan de emergencia. ¿Qué hacer con los refugiados? Se veía como un tema ajeno, yo creo. Es curioso, pero Gaddafi, antes de fallecer, en este enfrentamiento interno apoyado por la OTAN, digamos, los rebeldes libios apoyados por la OTAN, Gaddafi dijo, pues, así yo muera, voy a invadir de inmigrantes, pues, Europa. Y acordémonos que una de las rutas principales ahora, pues, secundaria frente a la ruta de Grecia, es justamente el Mediterráneo de Libia. Y gran parte de razón tenía, pues, Gaddafi, de que la situación, no solamente la situación que se ha generado post Primavera Árabe,
ha promovido este tipo de circunstancias. Un par de años después de la muerte de Gaddafi, pero Gaddafi lo anticipaba lo que podía pasar. Y yo creo que Europa no ha hecho previsiones, más aún teniendo en cuenta una realidad, y es darse cuenta de lo que pasaba alrededor de Siria. Líbano, hay 1 millón de sirios en el Líbano, y era de esperar que, que si el conflicto crecía cada vez más, esa gente va a tener que movilizarse. Y no hay muchos espacios y territorios donde movilizarse. Turquía, Grecia, y Grecia, Europa. Así que me parece que podrían haber previsto pues, una situación como la que estamos viviendo. Claro, y además también que otros países también quieran comprometerse, ¿no? También, porque uno se pregunta por qué otros países árabes no reciben a los sirios. ¿Por qué Estados Unidos no tiene un compromiso más fuerte cuando es tan o más responsable que los europeos? Y más bien, la nota favorable, ¿por qué nuestros países sí se comprometen? Que es un tema favorable. Estando tan lejos de esa problemática, nuestros países, por lo menos en Sudamérica, muchos han mostrado algún nivel de... Alguna intención, ¿no? Alguna intención de compromiso de someter, algo que no han hecho, por ejemplo, muchos países de la región, muchos países árabes no han mostrado este interés. Arabia Saudita, por ejemplo, ¿no? Que no sé, pues Qatar, países con mucho dinero que podrían ayudar y hacer un campo de refugiados provisional, porque muchísimas de estas personas yo creo que con un tiempo solucionado el tema del conflicto van a querer regresar a su tierra, ¿no? Hay mucha gente que sale porque simplemente no soporta más la violencia, es o te vas o mueres, ¿no? Entonces, es esa falta de compromiso, ayuda, no sé, solidaridad, todo junto. Hay que tener en cuenta algo, que el migrante en este caso, si bien hay mucha preocupación en Europa por el migrante económico, es decir, el migrante que viene solamente para mejorar su economía y no escapándose del conflicto, sí. Muy bien, nosotros ahora vamos con la franja electoral. Espacio no electoral gratuito. Ley de partidos políticos. Reglamento de financiamiento y supervisión de fondos partidarios.